Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lindo escuchar un ratito de Piazzolla, ¿no? Una cosa que vale la pena siempre. Ay, ¿por qué un ratito? Puede ser un rato largo sí, también, no, es ¿eh? bueno, pero sí. Está bárbaro. Podríamos suplantar el programa perfectamente por una horita de Piazzolla. Por ejemplo, ¿se darán cuenta nuestros oyentes? Qué buena pregunta. Prefiero no contestarla. Programa número 382 de Al Derecho y al Revés. Lo extrañamos, le mandamos un abrazo a nuestro productor, a Fede Politi, que está de vacaciones. Lo tenemos a Leo Justi operando como siempre. Marta Ollanarte, ¿cómo te va? Muy bien, Alejandro Drukarov. Y hola, Mercedes en la pantalla, pero siempre tan arreglada, tan producida, como se dice ahora, ¿no? Hasta me pongo perfume, imagínate. Ah, bueno. Qué lindo. Bueno, queremos empezar con una cosa que no es, básicamente no lo hacemos realmente por autorreferencia, nuestros oyentes lo saben. Publicamos con Marta una nota bajo un título que es de Marta, por eso lo puedo mencionar también, que dice ¿qué cosa? Es una pregunta que después tiene su respuesta en el artículo, está en Infobae, repito, pueden leerlo, pero que básicamente recoge nuestra experiencia de la entrevista de hace 2 semanas a Lucho Galván, a ese muchacho tan valioso que desde la cosecha de uva y cebolla dijo yo tengo que estudiar, y bueno, y ahora se va a ir a Ámsterdam por haber ganado el concurso de Ana Frank, ¿no? Y hemos recibido lindísimas opiniones respecto de, bueno, el artículo no vamos a hacernos autobombo, pero respecto de la entrevista. Exacto. Y respecto de la actitud de Lucho, ¿no? Y qué bueno, yo me siento muy bien que desde este espacio podamos dar a conocer estas situaciones que, por suerte, no es Lucho el único, tal cual. Hay otros muchos seguramente. Vos me comentabas hace un rato que te hicieron llegar opiniones respecto de gente que está en alguna provincia, que está haciendo tal cosa, que está haciendo tal otra. Bueno. Es que eso es lo más lindo, ¿no? Porque el objeto del artículo fue resaltar la historia de Lucho, la historia del centro educativo de nivel secundario, del CENS 3511, donde estudió y donde estudia, de sus maestros. Y también mencionamos en la nota, y lo queremos decir al aire, sí, otros casos muy valiosos, como los 2 docentes que acaban de ser, Karina Sarro y Lucas Vogel, elegidos y premiados entre más de 5.000 nominaciones de 89 países para lo que se llama una suerte de premio Nobel de la educación, y tienen la posibilidad de ganarlo. Un docente de Misiones y una docente de Moreno, provincia de Buenos Aires. Es decir, hay muchísima gente que son, como dice Marta, esos héroes cívicos, ¿no? Pero queríamos mencionar el comentario de Lucho, que dice, bueno, en un elogio un poco desmedido, dice que pedazo de nota, pero dice, me emocionó muchísimo, cuántas cosas ciertas escribieron, gracias por incluirme, dar a conocer mi historia y a la vez hablar de la educación, que era el verdadero propósito. Exacto. ¿No? Y vos tenés también un mensaje muy lindo de la que fue la originante un poco de que lo conociéramos a Lucho, ¿no? Aida Kemelmacher, sí, no lo voy a leer, es simple, simplemente dice, agradece que demos a conocer estas cosas. Ella en realidad fue quien nos permitió, a través de darnos a conocer de qué se trataba y quién era Lucho, que nosotros hiciéramos ese programa, y ella dice que se emocionó muchísimo escuchándolo, ¿no? Una grande Aida. Sí, sí. Realmente ahí se ve quiénes son los grandes. Estamos sin imágenes. En la previa decíamos que una de las funciones de nuestro programa está justamente en poner en valor, poner en agenda y poner en el radar de la audiencia aquellas acciones que son importantísimas, que construyen país. Yo me acuerdo, no sé si fue en el
en el 2023, pero que nosotros también hicimos una entrevista a una docente de Patagonia que fue seleccionada como mejor docente Sí, también en un concurso es. así internacional. Es decir, que son estas heroínas y héroes que no tienen voz en los medios, ¿no? Sí, que no salen, a pesar de No. logros tan extraordinarios, Sí, no bueno, salen en no los grandes salen. medios. Salen acá, por ejemplo. Por ejemplo. Y es un placer poder utilizar este espacio para estas Tal cosas, cual. ¿no? Y además está A muy bien que veces- sea en radiocultura. A ¿no? veces tenemos que usar este espacio para decir cosas que no nos gustan o nos entristecen, y otras para alentar a que estas historias se repitan, ¿no? Bueno, y justamente pasando ya a cosas mucho más tristes, dolorosas y terribles, se han cumplido hace 2 días 10 años de la muerte del fiscal Nisman. No digo asesinato porque no está definitivamente probado por la justicia, pero todo indica, y así lo ha dicho la justicia, que se trató de un asesinato sin esclarecer, ¿no? 10 años, 10 años. Bueno, cuando, tomé conciencia del aniversario, busqué un artículo que escribí justamente hace 10 años para La Nación, cuyo título es Lo dejamos solo, y leyéndolo veía la terrible situación de aquel momento y la vigencia actual de mis Tremendo. opiniones, que eran las opiniones de otros muchos también, ¿no? En relación a la situación crítica que estábamos atravesando como país y, las situaciones no resueltas. Y era una especie de interpelación a mí misma, porque yo me preguntaba, ¿qué estaba haciendo yo Tal cual. el domingo 18 por la tarde? Y decía lo que yo estaba haciendo, y después, de acuerdo a las notas que habíamos leído, decía lo que estaba haciendo Nisman ese día, y todos estábamos esperando para que al día siguiente fuera... Presentara su gran denuncia. Claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. ¿Te puedo citar? Ah, bueno. ¿Te parece, Mercedes, la cito? Dale, animate. No, yo, antes que citar por ahí lo más movilizante de la nota, quería leer esto. La situación de la Argentina, la crisis generalizada, las irrisorias y posibles alianzas de los candidatos, la falta de mirada de largo plazo, las espasmódicas respuestas del gobierno ante situaciones que le aparecían inmanejables, el triste rol de una oposición confusa y especuladora, la inconmensurable quietud de una sociedad ausente y desconfiada. Es tremendo, ¿no? Estamos tremendo. Es como escrito igual, ayer. ¿no? Sí, sí, Estamos igual, bueno. sí. Y después decís también, que ahí está lo que ya habías anticipado como idea, ¿por qué lo dejamos solo? Si todos sabemos que un hombre solo no puede. ¿Por qué lo dejamos solo? ¿Dónde estaban sus colegas de la justicia, los periodistas siempre alerta, los sindicatos demandantes, las academias estudiosas, las organizaciones de la sociedad civil, los políticos de la próxima elección, los empresarios, los credos piadosos, la sociedad y sobre todo, ¿dónde estaba el gobierno, responsable máximo de su seguridad? Yo creo que es así, y creo que ese gobierno, que era el que tuvo la responsabilidad, y mucho peor la tuvo por esa cosa tan increíble, que no creo que registre antecedentes en el mundo, de un fiscal asesinado, un fiscal muerto un día antes de denunciar a la presidenta, y en ese escenario de la muerte, 35 personas destrozando todo lo que podían ser pruebas. Destrozando todo. No En se las podía horas creer ver siguientes. No se puede esas creer. imágenes, y si uno lo ve ahora, No se puede creer. te horrorizás más. Esto lleva a que han pasado 10 años y estemos más o menos en el mismo lugar en cuanto a la investigación, salvo, algunas acusaciones del fiscal que, por supuesto, se basa en prueba que se ha detectado, pero no hay ningún responsable preso. Sí, ni siquiera por esa también suerte de desastre que se hizo en el lugar del hecho, ¿no? Mercedes. No, yo pensaba que si esto va a ser un AMIA 2, ¿no? Una explosión que hasta el día de hoy no tiene Sí. ni presos ni o sea, la sociedad sigue esperando justicia. Bueno, Mercedes, justamente se dice respecto de las víctimas de la AMIA que Nisman es la víctima número 86. Claro. Sí.
Sí. Por eso ahí cuando con tus reflexiones, Marta, que tienen una triste actualidad, tristísima actualidad, pasado 10 años, uno también se pregunta no solo qué hacía, qué hicimos, sino qué podríamos haber hecho. Y yo ahí me siento un poco, ¿cómo puedo decir?, desconcertada. Digo, ¿qué podríamos haber hecho desde la sociedad civil, que era un ámbito que a ninguno de nosotros nos resulta ajeno, más bien lo contrario? ¿Se podría haber hecho algo más de lo que hicimos? No sé, son preguntas que creo que valdría la pena esforzarse por sí, pensar. yo creo que sí, siempre la sociedad puede hacer algo, no específicamente quizá ese día, 3 días antes, qué sé yo, pero en el devenir del desarrollo de una sociedad, hacer las cosas que hagan que estas situaciones no puedan producirse. Sí. Y por otra parte, creo, Mercedes, es bueno tu planteo también, porque obviamente los ciudadanos comunes no tenían mucha posibilidad, pero habida cuenta del antecedente, en una situación semejante, y bueno, por ahí está bueno pensar que tendría que haber miles de personas en la puerta de la casa del fiscal, ponele. O, sin ninguna duda, que el gobierno tendría que tener una seguridad reforzada, razonable como para cubrirlo. Estaba absolutamente expuesto Nisman. Solo. ¿No? Eso es, tal como dice Marta, ¿no? Solo, exacto. Ojalá que podamos avanzar, porque es buena también la mención de Mercedes de la AMIA. Se puede mencionar también la Embajada de Israel. Los grandes crímenes en la Argentina no se han esclarecido. Yendo a cosas que no tienen punto de comparación, pero porque no es de esta gravedad institucional, aunque sí es de una gravedad enorme desde el punto de vista de la corrupción. No sé si ustedes vieron el cierre de investigación de la legislatura de las provincias de Buenos Aires. Estaba pensando exactamente en sobre eso. El caso Chocolate Rigau, ¿no? Por si la audiencia no lo vio. No hay delito. No hay delito, no pasó nada. Y todos eran laburantes, todos esos ñoquis que le daban la tarjeta a Chocolate para que saque 400 millones de pesos. Los jefes dijeron que trabajaban. Entonces, y casualmente todos los Rigau, que en la nómina, la brillante nota otra vez de Hugo Alconadamón, cuando no, hay, no sé, me cansé de leer Rigau, 6 o 7 Rigau que ya renunciaron, sí, casualmente. Bueno, y tampoco ahí... Pero eso no es, Chocolate Rigau no nos cayó del cielo, es la degradación institucional que venimos sufriendo, donde todos podemos sentirnos interpelados, pero la dirigencia política es la que debe sentirse más interpelada en todos estos casos. Justamente este año, que ya cambiando de tema, va a ser un año absolutamente electoral. Veremos si sale ficha limpia, si se suspenden las PASO, etcétera, pero un año absolutamente electoral. Una nota de ayer de Pablo Mendelevich habla de los partidos, ¿no? Los partidos. Bueno, quienes la leyeron sabrán, yo lo sabía y lo recordé releyéndolo. ¿Cuántos partidos políticos hay en Argentina? Varios cientos, ¿no? Que yo recuerdo. Más de 700. De 700. Y bueno, yo voy a recomendar rápidamente un libro. Dale. ¿Qué libro? El librito. El librito. La Constitución. Sí, me pongo anteojos para ver un poquito mejor. Tenés suerte, yo los necesito todo el tiempo. Es chiquito, yo tengo este chiquito, tengo otro más grande, tengo uno encuadernado, tengo uno comentado. Es más, es acceso gratis por internet, digital. Sí. Y habla de los partidos políticos. Esto fue incorporado en la Constitución de 1994. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Artículo, Marta. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. La última parte del artículo 38 es artículo 38 de nuestra Constitución. Yo creo que estaría bueno que lo leyera alguien importante de la Argentina, ¿no? Me refiero al presidente de la Nación. Porque ayer el presidente de la Nación en Estados Unidos, al recibir un premio, dijo: no consensuamos con el enemigo. La falacia que suelen aplicar los políticos reformistas es la del consenso. La mayoría de las experiencias reformistas se chocan contra una clase política que les dice que deberían consensuar sus reformas. Sin embargo, si los políticos a los que uno enfrenta representan una ideología opuesta a la propia, que ha sido la causante de todos los males, no hay ni puede haber nunca posibilidad de acuerdo. Bueno, Alejandro, no hay acuerdo entre el bien y el mal. Alejandro, pero negociar, consensuar con 700 espacios se hace muy difícil. Muy difícil, ¿no? No hay 700, todos lo sabemos. Hay 700 sellos registrados, digamos. Bueno, pero de 700 goma. Que tienen gente que moviliza eso. Si querés nos vamos a la imprenta y hacemos otros 5 más. Que reciben recursos. Y, bueno, pero están reconocidos como partidos políticos. Yo me refiero a lo que la Constitución menciona. Lo que pasa que yo me pregunto, ¿qué dirían los constituyentes del 94 en relación a esto si ellos hubieran pensado que en función de esto iban a reproducirse los partidos políticos? Y a mí lo que más me preocupa es la politiquería, ¿no? Que creo que es patrimonio de absolutamente todos. Sí, es decir, yo creo que alguien que me está diciendo desde el poder no consensúo con nadie porque es mi enemigo, porque piensa distinto, y bueno, es muy complicado, ¿no? Eso es, creo, absolutamente obtura cualquier tipo de propuesta democrática. Es decir, por un lado estás hablando de partidos y por otro lado, que es la base de cualquier democracia, y partidos potentes, y por otro lado decís, no consensuamos con el enemigo. Es decir, que no son adversarios, sino enemigos. Eso es absolutamente, como ciudadanos, ¿no? Tenemos que tratar de entender que es no solamente una contradicción, sino un riesgo terrible para la democracia. Sí. Ese tipo de posición Boca River. Bueno, ¿no? Pero vamos a tener que ir haciéndonos a la idea, porque quien acaba de asumir como presidente del país más importante del mundo dice lo mismo o peor, ¿no? Bueno, lo tenemos a Marcelo de Jesús contándonos justamente desde Washington lo más relevante de la asunción de Trump. ¿Lo escuchamos, Marcelo? Sí, claro. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Tenemos nuevo presidente. Hoy asumió Donald Trump como el 47 presidente de los Estados Unidos. Por el frío, unos 14 grados bajo cero de sensación térmica, la ceremonia se hizo en el Capitolio. Se espera que el mismo Trump firme una avalancha de decretos ejecutivos, dando la imagen de un presidente resoluto desde el primer minuto de su presidencia. La ceremonia tuvo invocaciones religiosas, entre ellas por el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, máxima autoridad católica en el país, y de representantes de otras comunidades religiosas. Las invocaciones religiosas son muy comunes en las ceremonias oficiales, lo cual es una paradoja en un país que mantiene la separación entre Estado y religión. Una primera diferencia con la primera asunción de Trump es que esta vez no hubo mucha gente en demostraciones a lo largo del país. El sábado, en Washington, por ejemplo, hubieron unas 30 a 40.000 personas, cuando en el año 2017 hubieron 470.000. Entre las medidas que se espera que tome hoy Trump están la probable declaración de emergencia en la frontera sur y el comienzo de la deportación de inmigrantes indocumentados, así como también negar la nacionalidad a descendientes de inmigrantes ilegales, aunque hayan nacido en el país, contrariando una disposición de la Constitución en ese sentido. Y para demostrar el poder de Trump ya desde antes de asumir, vemos que TikTok, que había comenzado ayer con la prohibición de funcionar, durante el día empezó a funcionar porque Trump prometió dictar hoy mismo un decreto de emergencia para hacerla funcionar provisoriamente. ¿Y qué es lo que va a cambiar con Trump?
Lo que se comenta aquí es que Trump no hará solo un cambio político, sino también en los negocios y especialmente en la cultura. Es un nuevo tipo de élite, como comentó ayer el New York Times, que tiene aspiraciones de suplantar al establishment existente en todos esos aspectos. Trump prometió eliminar subvenciones en general relacionadas con el clima. Las grandes empresas ya están dejando de lado políticas que habían comenzado a seguir bajo Biden, por ejemplo, diversidad e inclusión. También Trump prometió prohibir que personas transgéneras compitan en deportes de mujeres cuando hayan sido hombres anteriormente o que sean parte de las Fuerzas Armadas. Trump en su campaña prometió indultar a muchos de quienes invadieron el Congreso hace 4 años, pero también prometió venganza para quienes, según él, lo persiguieron durante ese tiempo. Y Biden dictó entonces ayer indultos preventivos, es decir, antes de que se acusara a alguien de algún delito, entre ellos al médico Anthony Fauci y a los integrantes del Comité de Investigaciones del asalto al Congreso. Y hoy Biden también agregó, 20 minutos antes de dejar la presidencia, el indulto a 5 miembros de su familia por las dudas. En el plano internacional, el embajador de Estados Unidos en Hungría dio una interesante visión de cómo Trump puede conducir la política exterior. Una diplomacia personal, de persona a persona, no de país a país. Y si esto fuera así, Argentina con Milei podría tener muchos beneficios. Milei admira a Trump y también señala que nuestro país debe tener un cambio cultural, no solo económico. Y lo financiero entonces puede ser una buena noticia para recibir fondos del Fondo Monetario una vez que asuma el nuevo director por el gobierno norteamericano. En su discurso Trump prometió recuperar, entre comillas, el Canal de Panamá y plantar la bandera de Estados Unidos en Marte, un mensaje elíptico a Musk que tiene su objetivo en la empresa SpaceX. Veremos en los próximos días y con ello los dejo hasta la próxima columna. Gracias Marcelo, antes que nada. Gracias Marcelo. Muy bueno el huracán Trump, que además hay que decir tiene mucho más poder que en el 2016 cuando asumió su primer mandato. Tiene mayoría en las dos cámaras, tiene la Corte Suprema. Cámaras en la Corte Suprema. Si me permiten voy a leer un mensaje que nos envió hoy Inés Sanguinetti, nuestra amiga y colaboradora. Está de vacaciones en Uruguay y nos dice lo siguiente: fue atroz su discurso. Cancelaremos todas las políticas de integración racial y perspectiva de género, también las relativas al cuidado ambiental. Lo llamó algo así como la primavera o fiesta verde. Recuperación del Canal de Panamá, lo decía también Marcelo, entregado a los chinos. Ampliación de las fronteras de Estados Unidos, impuestos a las importaciones para mejorar el bienestar solo de los ciudadanos de Estados Unidos, and so on. Y para peor, termina diciendo, llueve en la pedrera. Gris sobre gris, gris sobre gris. Bueno, gracias Inés, disfrutá de la pedrera a pesar del gris, mira el mar y olvídate un poquito del amigo Trump. Yo creo que no hay tiempo para aterrorizarse de todo lo que escuchamos hoy, ¿no? Yo cuando un presidente asume, niega algo que el 100% de los científicos tiene determinado hace décadas como el cambio climático, la mayor amenaza a la humanidad en este momento, que la vivimos todo el tiempo con estos extremos espantosos que el propio Trump lo está viviendo hoy con 15 grados bajo cero en Washington. Y dice... y los incendios de California, ¿no? Junto va. Tal cual. Va junto. Y dice, perforaremos, baby, perforaremos. Bueno, evidentemente ahí uno dice, qué horror, ¿dónde vamos a terminar, no? Qué mundo complejo este. Muy complejo, muy complejo. Esta norma, Marta, de decir que obviamente es inconstitucional y yo creo que ni la corte designada por el propio Trump podría validar, porque bueno, algún mínimo de vergüenza le tienen que quedar a los jueces. Los nacidos en el territorio norteamericano, como bien dice Marcelo, son estadounidenses por definición constitucional. Sí. No se trata de el deseo de un presidente, ¿no? Ahora, yo del otro lado, siempre hacemos derecho y revés, también digo, puedo entender las motivaciones de algunos de los indultos de Biden. Biden indultó hasta los muertos, no sé cuántos indultos hizo. Indultos preventivos, ¿a qué nivel de locura hemos llegado? No sé, no hace falta ser abogado, ¿no? ¿Qué quiere decir indulto preventivo? Indulto por si te acusan.
Es una maravilla. Es decir, vos podés haber matado, yo por las dudas te indulto. Sí. Es decir, no digo que hayan matado, digo... No, sí, tal cual. Es una figura siniestra. Sí. Dale. Hoy escuchar el discurso de Trump de hoy, en algún punto, cuando habló de la justicia y de cómo lo perseguían, yo pensaba la analogía tan fuerte con los discursos locales, ¿no? El lawfare, es decir, nadie se hace cargo de las tropelías jurídicas que comete en cualquier instancia. Tal cual. Y automáticamente el tema es la justicia. Esto de los indultos lo muestra. Es decir, es por ahí me persiguen, ¿no? No es que confían realmente en la justicia y que si vos no cometiste un delito no te pueden probarlo. Parte de la base Biden de que la justicia va a estar, ¿no? Aliada con Trump y va a perseguir a su familia. O sea, parten de esa hipótesis. Es muy terrible, muy terrible. Sí, terrible, realmente terrible. Y bueno, y hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre lo que se viene, porque hay que ver qué tan práctica puede ser todo esto que se anuncia de alguna manera como proclama, ¿no? Hay un hecho muy llamativo, que es la foto, ya ¿no? tiene los decretos firmados, es decir, no ha estado esperando asumir para... Firmados no, me parece. Lo firmaba Leí, esta tarde, Marta, sí, lo firmaba. No, que los iba a firmar, pero que no los firmó todavía. Y para el caso no cambia, ¿no? Pero sí, los iba a firmar hace yo le tendría fe, 3 horas y ahora ya deben estar firmados. Yo le tendría fe, yo calculo que sí, que los va a firmar. Sí. Les quería mencionar la foto que Marta comentaba en la previa, ¿no? La foto de la Asunción. ¿Quiénes estaban adelante de todo en un lugar más visible que el gabinete? Sí. El gabinete del cual ya hemos hablado y hay mucho para hablar, ¿no? Sí. Pero sin perjuicio de eso. El empresariado global, claramente. 4 dirigentes más poderosos, 4 directivos más poderosos, el director ejecutivo de Meta, de X, por supuesto, Elon Musk, de Apple y de Amazon. Estaban ahí, adelante, ocupando la plana central de la... Bueno, hay que ver qué nos cuenta Milei cuando vuelva, ¿no? Porque tampoco hay que confiarse en el vínculo que va a sostener Trump con América Latina. Parece que no va a ser tan fácil para América Latina, pero como sus vínculos son personales más que de otra índole, alguien dice, bueno, con Milei va a andar todo bien porque Milei se ha hecho amigo de Trump. Es otra de esas cosas que a mí también me preocupan mucho, ¿no? Si la situación económica de los países o la situación política o la situación territorial depende de las relaciones personales de los eventuales presidentes. Si escuchamos algo que nos levante el ánimo. Bueno, eso es buena idea, ¿no? Eso es buena idea. Nos vamos a una breve pausa musical escuchando a la querida María Elena Walsh y préstenle atención a la letra. Ya volvemos. Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta. Qué genia, María Elena. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar el mundo en esa burbuja? ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? Extraordinario. Genia. Bueno, nuestra invitada, por favor. Sí. Tenemos ya nuestra invitada con nosotros. Yo creo que es una temática muy, muy interesante la que vamos a tratar con Daniela Dupuy. La doctora Daniela Dupuy es abogada, doctora por la Universidad de Sevilla, España. Su tesis está relacionada con la cibercriminalidad. Es máster en Derecho, además de la Universidad de Palermo, pero lo fundamental es que es la fiscal coordinadora en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Un tema absolutamente crucial, y Daniela no solo es la fiscal coordinadora de esa área, sino que además es profesora de posgrado, es directora de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías en la Universidad Austral, y es la directora de un observatorio que hace una tarea interesantísima de la que vamos a hablar, que es el OCEDIC, Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, de la misma universidad.
Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, y yo quiero, Hola. yo Sí, quiero perdón. agregar algo que es muy joven, como se podrá ver, pero que hace mucho tiempo que trabaja en estos temas. Así que acá estamos a la expectativa de tus reflexiones y tus comentarios. Lo Bueno, primero que yo le decía en la previa es cómo llegó a elegir esta temática. Y ella me dijo, voy a ser muy sincera. Así que yo le pedí que no me adelantara nada. Estoy igual de curiosa que ustedes y toda la audiencia. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Un placer compartir este ratito con ustedes. Bueno, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué al cibercrimen? En realidad, yo hago derecho penal hace años porque cuando elegí ser abogada, era ser abogada penalista. No me cabía otra opción porque lo único que me gusta del derecho es el derecho penal, literalmente. Hice mi especialización en Derecho Penal, me recibí de abogada especialista en Derecho Penal y de ahí mis maestrías, mis formaciones, mi doctorado, fue todo siempre relacionado con el Derecho Penal. Hasta que las nuevas tecnologías comenzaron a llegar, digamos, al ámbito de las investigaciones, al ámbito de los casos penales. Yo trabajé, me formé en la justicia federal, en Comodoro Pi. Y trabajé en juzgado, trabajé en fiscalía, llegué al cargo de secretaria y después concursé a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento concursé para fiscal, porque yo quería ser fiscal, no quería ser juez, quería ser fiscal, porque ya en un sistema acusatorio el fiscal es el que investiga todo el caso y el que lleva el caso a juicio. Yo quería eso, no quería ser un juez de garantía, que respeto muchísimo, obviamente, el rol y la función de un juez, pero por mi manera de ser me iba a costar muchísimo quedarme callada escuchando lo que las partes le suministren al juez en la audiencia. Entonces yo quería ser una de esas partes, obviamente fiscal, porque mi función era defender a la sociedad de cualquier tipo de delito, de cualquier tipo de flagelo. Y cuando la realidad de la historia es que cuando llego al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, imagínense ustedes que venía del ámbito federal, donde se analizaban y se investigaban casos muy grosos, ¿no? Casos muy importantes, defraudaciones a la administración pública sumamente importantes. Me acuerdo que yo estuve trabajando con el negro Rívolo, que es un fiscal muy conocido. Yo era su secretaria y tuvimos el caso del APA, del accidente del APA. Bueno, era Daniela, solo sí. una pregunta, después seguí con tu relato. Cuando decís, cuando llegué al gobierno de la ciudad, ¿de qué año estamos hablando? 2004, 2003, 2004. Sí, 2004. Fue ese año, fue hace más de 20 años. Claro. ¿No? Wow, No puedo creerlo. Wow. Sí, sí. No lo puedo creer todavía, que pasó tanto tiempo. Se me pasó rapidísimo, porque amo lo que hago. Ustedes ya se van a dar cuenta mientras que hablemos que yo amo lo que hago. Ser fiscal es lo más lindo, además de ser mamá, obviamente, es lo más lindo que me pasó en la vida, poder poner ese granito de arena para de alguna manera devolverle, a veces no se puede, ahora se los voy a contar, devolverle a la sociedad lo que se le ha quitado, ¿no? Lo que los delincuentes le han quitado. Cuando llego al ámbito de la ciudad en este año, en el año 2004, la realidad es que yo me quería volver corriendo al ámbito penal, porque en ese momento todavía no se habían transferido las competencias, eran simplemente contravenciones y yo no le veía el conflicto, ¿sí? Los problemas vecinales que se trataban como si fueran delitos y se investigaban como si fueran delitos, me parecía como un montón. Entonces dije, bueno, no puedo retroceder, ya concursé para este cargo, lo gané y demás. ¿Qué puedo hacer en este fuero que sea de utilidad para la sociedad y yo sentirme realmente que puedo poner ese granito de arena? Y empecé a analizar
los casos que sí teníamos transferidos, los delitos que teníamos transferidos desde nación a ciudad, y uno de ellos era la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en línea, la mal llamada pornografía infantil, el daño informático, las amenazas a través de mail. Y es así donde yo dije, bueno, les estoy hablando hace 20 años, ¿no? Yo quiero hacer una fiscalía especializada en cibercrimen. Claro. Cuando con mi equipo, en ese momento, armamos un paper y se lo presenté a quien en ese momento era mi jefe, el fiscal general, Germán Garabano, y Germán me dijo, no, Daniela, pero yo no te puedo hacer una especializada por esta cantidad de delitos que en ese momento eran muy poquitos. Y le digo, te pido por favor, déjame solamente un año de prueba, una prueba piloto, y después la fiscalía la podés perfectamente especializada en cibercrimen, la podés dejar sin efecto, pero dame la posibilidad, danos la posibilidad, equipo, de demostrar que de acá sale algo. Y así fue. Germán, yo había trabajado ya muchos años en el ámbito penal y él ya sabía que yo era una apasionada del tema y demás, y empezamos de a poquito. La fiscalía en el año 2011 se hizo una fiscalía definitivamente llamada especializada en delitos informáticos. Fue la primer fiscalía especializada, me animaría a decirles, en Latinoamérica, en nuestro país y en Latinoamérica. Y para que ustedes sepan nada más, hoy el ingreso de casos de explotación sexual infantil, que en ese momento eran simplemente 20 casos, como mucho, al año, hoy son más de 100.000 casos por año que ingresan a la fiscalía. Y lo tengo en una nota justamente que te hicieron a vos. Esto implica alrededor de 300 denuncias diarias, ¿o no? Exacto. Esto quiere decir que tu empeño y el del equipo, ahora nos vas a hablar también del equipo, tu empeño y el del equipo ha obtenido resultados, y también te vamos a preguntar y que nos cuentes, bueno, qué sentencias ha habido, cómo esto de alguna manera sirve no solo para generar conciencia, sino para castigar a los culpables, ¿no? Daniela, déjame, porque tengo miedo, como siempre nos pasa, que se nos va a ir el tiempo volando. Y hay un tema que cuando comentamos que íbamos a charlar con vos, me surgió rápidamente. Han crecido brutalmente los casos de fotos o videos falsos hechos con inteligencia artificial, que generan un daño espantoso, sobre todo en niñas, que es lo más habitual, o adolescentes, que se hacen con lo que se llama deepfake porno, ¿no? Se falsifica con la foto de una criatura fotos pornográficas o videos pornográficos. Hubo varios casos en distintos lugares del país, vos tuviste también intervención en casos de estos. Ahora, la pregunta es, con legislación tan vieja como la falta esta que vos indicabas de una fiscalía adecuada, ¿no? Estas cosas nos pasan por encima por la velocidad. ¿Se pueden encuadrar esos actos tan siniestros como delitos? ¿Se puede reclamar, por ejemplo, porque suelen ser jóvenes, suelen ser otros adolescentes los que los cometen? ¿Pueden haber responsabilidad de los padres? ¿Cómo se encara todo esto? ¿Hacia dónde va? Porque hay cada vez más de estos casos. Sí, tengo muchos de estos casos y a veces pienso que me convertí en una mediadora, porque como bien vos dijiste, muchos de estos casos son cometidos por niños o por adolescentes de 15 años, ¿no? En donde ustedes muy bien saben que no ingresan estas conductas en el ámbito penal, queda exento, porque los chicos de esta edad son inimputables. Pero aquí hay dos cuestiones en este tema que vos haces referencia sobre las imágenes ficticias y reales creadas con inteligencia artificial, que estas modalidades ya son cada vez más incluidas en muchas legislaciones internacionales y regionales. En la nuestra no, en nuestro país no está incluido. Nuestro, por así decirlo, libro o tratado mayor que todos los países en el ámbito de cibercrimen seguimos es la Convención de Budapest. Y la Convención de Budapest te sugiere incluir en
las legislaciones, diferentes tipos de delitos, que hoy en la República Argentina casi todos los tienen incluidos dentro del Código Penal, y hace una reserva, es decir, que cada país elige si quiere o no quiere, hace una reserva acerca de si va a tipificar o no estas imágenes ficticias. ¿Y cuál es el fundamento de por qué tendría que ser delito las imágenes creadas con inteligencia artificial donde el niño no es real? Bueno, justamente la explicación es que esas imágenes que son totalmente creadas por inteligencia artificial y que se ven niños o niñas en situación de abuso sexual siendo abusados por adultos, son utilizadas muchas veces por los delincuentes para convencer a otros niños que es natural y que es normal que los niños y niñas pequeños se presten a este tipo de flagelo, ¿no? A este tipo de modalidad. Ahora, las nuevas costumbres también nos hace enfrentar con conflictos que realmente van mucho más allá de lo que la Convención de Budapest en el año 2001 dijo, o de lo que relaciona muchos países que están ya más avanzados, como España, en donde las creaciones totales son delito. Hoy día lo que es muy, pero muy común es creaciones parciales con inteligencia artificial, en donde compañeros de colegio, amigos, la verdad que digo a mí no, porque en les diría 99,9% son los varones los que cometen este tipo de conductas, que toman fotos de sus amigas, de sus compañeros de colegio, le dejan la misma cara y lo que crean artificialmente es su cuerpo desnudo llevando a cabo una actividad sexual. Esto lo comparten ellos entre grupos de WhatsApp o los difunden y los introducen en redes sociales. Con el alcance, Daniela, ¿no? vuelvo a mi pregunta. Responsables de estos hechos, sancionados, ¿qué podés decirnos? Bueno, si a eso iba. Si de pronto la cara es real, yo tengo una tesitura, ¿no? Siempre que el autor sea mayor de edad, si la cara es real, yo lo incluyo dentro de lo que es una distribución de imágenes de abuso sexual infantil o de acuerdo a la edad que tenga la niña, si es una niña mayor de edad, podría llegar a ser una difusión inconsentida de imágenes de naturaleza privada. El problema es que cuando esas imágenes o videos se pierden en el ciberespacio, quien lo consume, quien lo ve, no diferencia que el cuerpo es una creación ficticia. Claro. Toma la cara como real, la percibe como real, ¿no? Entonces esto genera un gravamen realmente irreparable, ¿no? Ahora, Daniela, en la organización de la sociedad civil Mamá en Línea, ellos dicen que en Argentina los chicos, 1 de cada 5 admite que fue acosado sexualmente online y 4 de cada 10 de haber recibido mensajes con contenido sexual. Y ellos adosan a esta información que el 28% de los adultos en Argentina no sabe lo que es el acoso, el ciberacoso o el grooming. Es decir, que hay una ignorancia sobre el tema muy importante. ¿Vos tenés información sobre lo que efectivamente está pasando en nuestro país con estos temas? Bueno, la realidad es que esos porcentajes que a los que se refiere Mamá en Línea, no, o sea, puede ser que sea así, pero no me constan a mí. Lo que sí te puedo llegar a decir es lo que nosotros vivimos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Cava. Es decir, el ingreso de este tipo de casos, pero no solamente de lo que es explotación sexual infantil, sino de lo que es grooming, sino de lo que son los hostigamientos digitales, las difusiones de imágenes sin autorización, los fraudes informáticos. Esto es absolutamente transversal y afecta desde bebés, porque cuando estoy hablando de imágenes
reales con niños siendo abusados, estoy hablando desde bebés hasta adultos que son afectados transversalmente por diferentes modalidades, por diferentes conductas delictivas, ¿sí? Déjame decirte que esto sola no se puede hacer. Claro. Yo tengo no solamente un equipo importante en la Fiscalía, que son investigadores que llevan a cabo este tipo de casos y que lo preparan junto a mí para que yo pueda llevar luego estos casos a juicio. Y también tenemos, dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, un cuerpo de investigaciones judiciales que tiene un área de cibercrimen que posee herramientas de ultimísima generación para investigar en el ciberespacio. Uh-huh. Porque esto, digamos, requiere de un equipo multidisciplinario. Imagínate que vamos a un allanamiento, necesitamos recolectar evidencia digital y ahí necesitas un instrumento, una herramienta forense que este cuerpo que te digo tiene, junto con quizás un médico pediatra o un psicólogo de niños, porque es muy probable que cuando allanemos un domicilio no solamente encontremos al autor, sino que también a los niños que son abusados, ¿no? Que pueden ser. Una cuestión, Daniela, esto que vos estás contando y la cantidad de denuncias que se reciben diariamente, y después te vamos a pedir que digas dónde se puede denunciar, pero ponen en evidencia que este delito es transversal al conjunto de la sociedad, afecta a sectores vulnerables, a clase media, a clases altas. ¿Qué dirías al respecto? Mira, yo lo que pienso, lo que les voy a contar son datos objetivos. Siempre uno piensa que va a ser más vulnerable un niño o una niña que tenga quizás poca información, pocos recursos culturales o sociales. Sin embargo, por ejemplo, los delitos de grooming específicamente, que es el acoso, ¿no? A través de una red social de un adulto a un menor, en donde le comienza a solicitar imágenes y videos del nene o la nena desnudos y llevan a cabo actividades, conversaciones de contenido erótico, sexual, y es prolongado en el tiempo, mantenido en el tiempo este tipo de actividad. Yo te tendría que decir que las víctimas son niños o niñas o adolescentes que van entre los 8 años y los 13, 14 años de una clase social, cultural, medio alta. Sí, claro. Tal cual. Y lo más grave de todo es que los autores, en un porcentaje importante, son personas que muchas veces tienen conocimientos de informática, otras se detectan que su trabajo se relaciona con los niños constantemente y entonces encontramos autores que son papás, padrastros, profesores de colegio, pediatras, médicos traumatólogos. O sea, estos son datos objetivos, no lo leo ni lo leo en el diario, es lo que a nosotros nos ocurre en la Fiscalía día a día y lidiamos con estas dobles personalidades en donde se presenta un médico o un docente detenido como autor de este tipo de delitos y es muy difícil poder pensar y asimilar que una persona con formación, una persona que es exitosa, muy exitosa en lo suyo, pueda tener este lado B, ¿no? Horror. Perverso, en donde abusa de niños, niñas y adolescentes. Daniela, discúlpame la interrupción. Marta te hizo alguna pregunta que me parece que es muy importante y es ¿cómo se denuncia? Porque creo que escuchándote una de las primeras cosas que uno vuelve a ratificar es la necesidad de estar cada vez más cerca de los niños, cada vez más cerca de los hijos, de las hijas, de los nietos, de las nietas, de los sobrinos, de la sobrina, de la infancia en general. Pero ¿cómo se denuncia? ¿Cómo? Después te quiero hacer una pregunta sobre lo que hace el observatorio también que vos dirigís, pero ¿cómo hace la gente que tiene estos problemas?
Bueno, si estás en Cava, si estás en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es muy, pero muy sencillo, porque no necesitas acercarte ni a una comisaría, ni acercarte a la fiscalía. Simplemente entras a la página web, que es fiscalías.gov.ar, y allí vas a ver muy fácilmente y a la vista una pestaña que dice delitos informáticos. Okay. Ingresás allí y haces la denuncia, relatás el hecho, lo que ocurrió, podés no relatarlo en total profundidad, porque seguramente e inmediatamente te vamos a llamar por teléfono y allí de manera privada nos vas a contar todo lo que ocurrió y nosotros inmediatamente comenzamos a investigar el caso. Es decir, fiscalías.gov.ar, para que nuestros oyentes anoten. Dale. Es el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Yo te quería preguntar, porque vos dirigís el observatorio, como lo dijimos en la presentación, de cibercrimen y evidencia digital de la Universidad Austral. Y nosotros vimos, por ejemplo, el episodio 3, ustedes tienen una cantidad de episodios publicados en el sitio web de este observatorio, OCEDIC, DYC, pero también en YouTube, lo pueden buscar en YouTube, ponen ciberacosos a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, este es uno, que son realmente fuertísimos. Te digo, no voy a pasar incluso un minuto que teníamos seleccionado para seguir charlando con vos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la repercusión en la dirigencia política? ¿Cuál es la repercusión en los proyectos del gobierno, del Congreso, de estos aportes de ustedes? Porque la verdad es que con sinceridad no se ve esa repercusión muy reflejada. Bueno, mira, el observatorio surge, lo creé en pandemia, en el marco de la Universidad Austral, y justamente un poco era esto, ¿no? No me quedo contenta cuando voy a los juicios y los gano, por más que se les dé altísimas sanciones y penas a los ciberdelincuentes, porque no se le devuelve con eso la integridad emocional, la integridad física a esos niños y a esas familias. Entonces dije, aquí hay algo más para hacer, hay que hacer algo más, hay que trabajar en la información, hay que trabajar en la prevención. Bueno, el observatorio, OCEDIC, como vos decís, las dos veces con C, que pueden entrar a la página y mirar la cantidad de áreas que trabajamos y la cantidad de cosas que hacemos, pero específicamente en lo que vos haces referencia a este documental, que tenemos varios, este año vamos a hacer otro de inteligencia artificial, pero este documental que vos haces referencia de niños, niñas y adolescentes, te juro que lo presentamos en el Teatro Colón este año en octubre, y a sala repleta, y nos llamó la atención, y muy contentos obviamente, de la cantidad de organizaciones nacionales e internacionales que nos han apoyado. Te diría que todos los organismos nacionales y de la ciudad nos han apoyado. Buenísimo. Con esta propuesta. Sector privado, no se olviden que es muy importante que las redes, por ejemplo TikTok, Facebook, Meta, nos han apoyado también en este documental, porque esto no queda acá simplemente en el documental. El paso siguiente a esto es viajar por cada una de las provincias de nuestra República Argentina y llegar al fondo de nuestro país para dos cuestiones. Primero, informar y transmitir cuestiones de prevención a nuestros niños y niñas en los colegios. También, obviamente, a los padres y a los docentes. Ese documental, ¿se puede ver? Sí, claro. Sí, claro, sí. ¿Dónde? No, pero yo quiero, ¿Dónde se puede ver? Daniela, para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿dónde se puede ver? Sí, en YouTube. El documental, querría que Daniela digas el caso de Micaela Ortega,
de Bahía Blanca, ¿no? Mercedes, perdón, pero hablando... vamos a tener que volver a convocarla a Daniela porque el tiempo se nos va, nos hacen señas medio desesperadas. Por eso discúlpame que te corto. El documental está en YouTube, episodio 3, googleen episodio 3, ciberacosos a niñas, niños y adolescentes, o entren al sitio de OCEDYC, OCEDYC.com. Ahí está todo. No, Y no. Y latina, perdón. No, es la OCEDYC, termina con C, las dos veces con C. OCEDYC con I latina. Daniela, perdón por el apuro del final, pero el tiempo nos agobia acá en la radio. Daniela Dupuy, fiscal coordinadora en delitos informáticos de Cava, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy, muy útil y ojalá la audiencia sepa a quién recurrir, tiene a quién recurrir. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Daniela. Bueno, nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. ¿Cómo nos vamos? Ay, con el Nano Serrat, siempre igual.